Los pilares de la sana doctrina os blindan contra toda herejía. Primera de Timoteo 3:16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. Es decir, la Biblia es la autoría del Espíritu Santo. La audacia de la criatura para pretender corregir al Creador mediante el enfoque de criticismo bíblico es algo así como el beso de Judas en Getsemaní. Esto es gigantesco cinismo. Buscad en el libro del Señor, Isaías 34:16. Y si tiemblas a mi palabra, entonces tendrás mi atención, dice Dios, Isaías 66:2. Si buscas su palabra temblando en devoción, ni un punto ni una coma añadirás ni disminuirás vos, y mucho menos corromperás el sentido del texto. Con ello, como plataforma, abordemos los pilares de la sana doctrina para entender y atender a la Escritura y no seguir a la criatura. Muy bien. Busquemos en el libro del Señor temblando a su palabra, y es que, ¿acaso existirá alguna metodología para que el entendimiento bíblico se abra? Por supuesto y en efecto, pues el estudio bíblico es un mandamiento. Segunda de Timoteo 2:15 de la Biblia King James. Estudia para presentarte aprobado ante Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dividiendo adecuadamente la palabra de verdad. Dividiendo adecuadamente la palabra de verdad, estudiando la Escritura, la verdad encontrarás. Dividamos pues, y la verdad encontremos. Existen tres grupos de personas. Primera de Corintios 10:32. No deis ofensa a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Los judíos del Nuevo Testamento se refiere a la nación de Israel o todos aquellos israelitas que han rechazado el evangelio de la gracia de Dios. Recordemos, Jesús no vino sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los judíos, pues, pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Después de ello, Jesús le dijo 3 veces a Pedro: apacienta mis ovejas. Es decir, a la ascensión de Jesús, Pedro se quedó a cargo de llevar a los judíos el evangelio. De notar, los judíos rechazaron a Jesús y también a Pedro. Así entendido, el segundo grupo de gentes es los gentiles, y se refiere al resto de la población no judía que ha rechazado también el evangelio. Ante el rechazo del evangelio por parte de los judíos, para liderar el evangelio y o ministerio a los gentiles, Jesús llamó a Pablo y no a Pedro. Escucha a Jesús dando instrucciones a Ananías en relación a Saulo de Tarso, Hechos 9:15. Y le dijo el Señor: ve, porque él me es un vaso escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El tercer y último grupo de gentes es la iglesia de Dios. Y ahí estamos todos aquellos que hemos creído en el evangelio de Cristo, en donde la cabeza es Cristo mismo. Y siguen aquellos apóstoles y profetas, más usted y yo, si creyó como Dios lo ordenó. Y aquí no hay diferencia, pues se fusionan el judío y el griego, o judíos y gentiles a través del evangelio. Pero no es la misma forma que Jesús y Pedro le hablaron a la nación de Israel, que la forma que Pablo le habla a los gentiles después. Si bien es el Espíritu Santo el autor de los 66 libros de la Biblia, el mensaje varía atendiendo a los grupos de gentes y al tiempo bíblico de que se trate. De notar que en el Nuevo Testamento algunas epístolas son dirigidas directa y o preponderantemente a los judíos. Ejemplo, la epístola a los hebreos y la epístola de Santiago, dirigida a las 12 tribus de Israel. Hay otras epístolas que son dirigidas directa o primordialmente a los gentiles, como las 3 epístolas, para ser exactos, de Romanos a Filemón. Hay epístolas que son dirigidas a ambos, judíos primero y gentiles después, como las epístolas de Juan y Pedro.
y el mismísimo libro del Apocalipsis. Por ello, el Espíritu Santo nos comanda estudiar las Escrituras dividiendo adecuadamente la palabra de verdad. No es el mismo evangelio que Jesucristo y después Pedro predicaron a Israel que el evangelio que Pablo le predicó a los gentiles después. Muy bien. Continuemos dividiendo la palabra de verdad. Así como existen tres grupos de gentes, existen tres tiempos bíblicos. Hebreos 1:1. Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otro tiempo existe el pasado bíblico y los profetas del Antiguo Testamento. Y existe el presente bíblico, por supuesto. Primera de Juan 3:2. Muy amados, ahora nosotros somos hijos de Dios. Y aún no es manifestado lo que hemos de ser, empero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Bueno, todo aquel que creyó. Esto es tiempo presente. Y veamos hacia el futuro. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahí se refiere a tiempo futuro bíblico. Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu de Dios sella mi alma y para siempre la salva. Tiempo presente. Mi alma es redimida, pero aún falta que este cuerpo de sangre, carne y hueso sea para vida eterna redimido. Y eso ocurrirá en el futuro bíblico, Romanos 8, 22, 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Así pues, la redención de nuestro cuerpo estamos esperando ocurra en el futuro, y de ello estamos más que ciertos, dividiendo la palabra de verdad. Así como hay tres grupos de gentes, judíos, gentiles y la iglesia de Dios, y tres tiempos bíblicos, pasado, presente y futuro, existen los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, Hebreos 1, 1 y 2. Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otro tiempo, tiempo pasado, verso siguiente, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Y después de ascender, como ya se mencionó, el Hijo envió a los judíos a Pedro. Mas para los gentiles Jesús convocó al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, este es llamado. Muy bien. Así como hay tres grupos de personas y tres tiempos bíblicos, y los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, existen también varias dispensaciones bíblicas. Esto es el mensaje que Dios dispensa a su creación para efectos de salvación en diferentes periodos de tiempo. Esas pues, las dispensaciones bíblicas son 8, desde Adán de Génesis 1 y hasta la eternidad, Apocalipsis 22. Pero para efectos prácticos y didácticos por esta ocasión, las dividiremos en tres dispensaciones. La dispensación de la gracia de Dios, tiempo presente, Efesios 3, 2 y 3. Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me ha sido dada para con vosotros, dice Pablo, que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes escribí en breve. Un misterio no antes revelado, es decir, el evangelio que se predicó antes del apóstol Pablo, es tiempo o dispensación del pasado. Mas al segundo advenimiento de Cristo será una dispensación diferente, es decir, un mensaje bíblico o evangelio de salvación en donde a la fe se le incorporen obras. Efesios 1:10, que en la dispensación del
cumplimiento de los tiempos, juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él. Esto es profético, apuntando al segundo advenimiento de Jesucristo. ¿Qué representa lo anterior en términos simples? El Evangelio de Salvación tiene su variación. Encuentre las diferencias. Aquí Pedro predicando a los judíos en tiempo pasado, Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo: arrepentidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un evangelio de fe más obras. Arrepiéntete y bautízate y recibe el Espíritu Santo. Ahora escuchemos a Pablo predicando a los gentiles y a quien desee unirse, tiempo presente para hoy, Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un evangelio de gracia a través de la fe, no obras. Simplemente cree y sé sellado con el Espíritu Santo para vida eterna. Ahora, escuchemos al apóstol Juan predicando el evangelio de salvación para los tiempos de la tribulación, tiempo futuro, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por la palabra de su testimonio, esto es, por la fe en Jesús, aunque ello signifique la vida física perder. Versículo 17. Y el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Un evangelio de fe más obras. No tomar la marca de la bestia, así te cueste la vida, que de hecho así de caro costará, más guardar los mandamientos teniendo el testimonio de Jesucristo. E inclusive obedecer la voz de un ángel del cielo. Apocalipsis 14:6 y 7. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Un evangelio no en vigor hoy, pero lo estará en el futuro dentro de poco tiempo. Recuerden, mandamiento es estudiar bajo la regla de oro, dividiendo adecuadamente la palabra de verdad. Y ya para terminar, el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. O si no entiende lo que antes expliqué, vuestro final puede ser más que doloroso y decepcionante, pues. Veamos el final de la historia de la humanidad. Apocalipsis 21, 1 y 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra se fueron y la mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, aparejada de Dios como la desposada ataviada para su marido. La nueva Jerusalén, los nuevos cielos y la nueva tierra para ser habitados por todos aquellos que fueron para vida eterna salvados. Recuerde, iniciamos este estudio identificando en el Nuevo Testamento a 3 grupos de gentes: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Bueno, pues dentro de los salvos en la historia de la humanidad serán 3 grupos de gente también. Primer grupo de gentes salvos, la iglesia de Dios, salvos por gracia a través de la fe. Este grupo nació hace casi 2000 años proveniente del Nuevo Testamento. Un reino espiritual, pues el principado terrenal pertenece hoy a Satanás, 2 Corintios 4:4. Pasamos al segundo grupo de gentes salvos, los santos del Antiguo Testamento, judíos y o prosélitos, y los gentiles también. Escuche, Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen naturalmente las cosas de la ley, los tales, aunque no tengan la ley, asimismo son ley, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose mientras tanto, o también excusándose sus pensamientos unos con otros.
Romanos 2:26. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Y por último, los santos de la tribulación, judíos principalmente y algunos que otro gentil. Estos últimos dos grupos salvos por su fe más sus obras. Ahora comencemos por identificar el futuro por la eternidad para la iglesia de Dios. O sea, ustedes los que creyeron como gente espiritualmente no indolente, así como un servidor. Gálatas 4, 25 y 26. Porque Agar es Sinaí, monte de Arabia, el cual corresponde a la Jerusalén que ahora es, la cual está en servidumbre con sus hijos. Mas aquella Jerusalén que está arriba, libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Así que nosotros, la iglesia de Cristo, habitaremos la nueva Jerusalén que hoy está arriba y descenderá. Y ya lo vimos hace un momento en Apocalipsis 21, 1 y 2, ataviada para su marido. Es que descenderá la nueva Jerusalén, que es la residencia eterna de la iglesia, pues la iglesia es la novia de Cristo, 2 Corintios 11, 2. Porque yo soy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Ahora veamos a dónde vivirán los judíos tanto del Antiguo Testamento como de la tribulación en la eternidad. Salmos 25:13. Su alma reposará en el bien y su simiente heredará la tierra. Esto es la nueva tierra y sabemos que es a los judíos porque el Salmo 25 es básicamente dirigido a Israel. Salmos 25:22. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Ahora veamos cuál es el destino de los gentiles salvos, tanto del Antiguo Testamento como de la tribulación por la eternidad. Los nuevos cielos, Deuteronomio 4:19. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que el Señor tu Dios los ha concedido entre todos los pueblos debajo de todos los cielos. Que Dios ha concedido a todos los pueblos, a los gentiles, pues en heredad les corresponde el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo equivalente para la eternidad al nuevo cielo. Que no haya duda, pues no nada más la tierra, sino también el nuevo cielo para morar es que fue creado. Isaías 40:20. Él está asentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Y ahí la promesa a Abraham será completada. Millones, billones, trillones de personas habitarán los nuevos cielos que tendrán número importante de planetas. Génesis 22:17. Bendiciéndote bendeciré y multiplicándote te multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Y por hoy ahí lo dejamos en la sana doctrina, dividiendo la palabra de verdad, entendiendo los tiempos, los grupos de gentes y las dispensaciones bíblicas correspondientes. Por supuesto que incluye los profetas que participaron para Israel en el Antiguo Testamento, encabezados por Moisés para Israel. Para el Nuevo Testamento, Jesús para Israel envió a Pedro, y para todos los gentiles en quien desee unirse, Jesús envió a Pablo. Y así, dividiendo la palabra de verdad, es que se recibe y cimenta la sana doctrina para encontrar el evangelio de verdad, que la vida eterna invariablemente en gracia os proveerá. Muchas gracias.